Muy buenos días a todos, bienvenidos a este tercer encuentro enmarcado en la celebración de los 300 años de nuestra Universidad Central de Venezuela. Si pueden ver, en cada flyer de las conferencias hay una obra de arte icónica que nos rememora el valor tan significativo y profundo que tiene para todos nuestra ciudad universitaria. Y el del día de hoy corresponde a las nubes de Calder. Es imposible hablar de los símbolos de la ciudad universitaria de Caracas sin mencionar el aula magna y sus particularidades, entre ellas los platillos voladores o las nubes acústicas de Calder. Y es que estos platillos, al igual que el reloj y el pastor de nubes, se han convertido en uno de los íconos más representativos de la UCB. Ahora bien, pasando a nuestra jornada de hoy, quiero comentarles que esta segunda serie internacional de conferencias que se llevará a cabo durante los meses de mayo y junio cuenta con la presencia de extraordinarios exponentes de la gestión y políticas culturales dignos de formar parte de este año jubilar UCBista. Además de estos maravillosos ponentes y moderadores, también se han sumado aliados institucionales estratégicos como lo son la Facultad de Humanidades y Educación, la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de nuestra universidad. También tenemos a ICOM Venezuela, del Consejo Internacional de Museos, el Centro de Artes Integradas, el Observatorio de Políticas Culturales, el ININCO, la Escuela de Artes de nuestra facultad, la productora Estudio Creativo, Extremodamente y Redecon Iberoamérica. El día de hoy, en nuestro tercer encuentro, nos acompañará el escritor, profesor universitario, crítico literario y poeta Hugo Achugar de Uruguay. Él nos develará un tema súper interesante que nos mencionará más adelante. También tendremos como moderador al profesor Tulio Hernández, sociólogo, escritor, director de la Cátedra Permanente de Imágenes Urbanas, profesor de la Maestría de Gestión y Políticas Culturales de la UCB. Queremos invitarlos a que hagan sus preguntas a través del chat o a través de las redes. Cabe destacar que estamos transmitiendo en vivo a través del canal de la Maestría de Gestión y Políticas Culturales en Facebook. Así que bienvenidos sean todos, disfrutemos de esta jornada académica. Bienvenidos profesores Hugo y profesor Tulio. Adelante, profesor Tulio. Ya puede activar su audio. Bueno, okay. Muy bien. Bueno, buenos días. En primer lugar, quiero ratificar mi palabra de aplauso y de celebración a este ciclo y a todo el trabajo que hace en general la maestría en políticas culturales, porque es un esfuerzo descomunal hacer estas actividades en un país en ruinas como el nuestro. Eso tiene un valor innegable. Y en segundo lugar, quiero decirles que para mí es un inmenso placer y también un gran honor ser el presentador, más que el moderador, el presentador de Hugo Achugar. Son muchas las razones, tanto profesionales, académicas, como personales, por las cuales me produce esta satisfacción presentar a Hugo. En primer lugar, porque para un ciclo como este, Hugo es una figura decisiva. Hugo no solamente es un gran pensador en el terreno de las políticas culturales, de la relación entre cultura y política, cultura y arte, arte y literatura, sino que actualmente Hugo dirige en la Universidad de la República del Uruguay el máster en políticas culturales. Pero además, en este mismo campo, Hugo Achugar estuvo entre 2008 y 2015 como director nacional de cultura del Ministerio de Educación y Cultura del Uruguay. Un cargo yo diría que de la mayor responsabilidad en Uruguay en estos temas de políticas culturales. Y además, Hugo tiene una trayectoria muy larga como profesor universitario
ha sido profesor en Venezuela, ha sido profesor universitario en los Estados Unidos, ha sido profesor universitario en el Uruguay, y estamos ante un ponente, un invitado que ha ejercido, digamos, una diversidad de géneros literarios que van desde el ensayo hasta la novela, pasando por la poesía, pero la razón de fondo, digamos, por la cual me emociona mucho presentar a Hugo Achúgar, es que Hugo, yo tengo referencia de Hugo desde que yo era estudiante universitario. Hugo pertenece a esos centenares de intelectuales, periodistas, artistas que llegaron a Venezuela huyendo de las dictaduras del Cono Sur, y Hugo desarrolló en Venezuela, siendo un joven profesor, una actividad profesional que dejó una huella notable, no solamente en quienes fueron sus estudiantes, sino también en los talleristas del Centro de Estudio Latinoamericano Rómulo Gallegos, donde Hugo fue un investigador asociado, y también dejó una impronta, recuerdo exactamente, en grupos de poetas que hoy en día son figuras de primera línea, como los que estaban en el taller Calicanto, de los cuales recuerdo, por ejemplo, a Yolanda Pantin, y donde Hugo tuvo una influencia a través de sus reflexiones sobre literatura, sobre algunos autores en particular, sobre el modernismo que tanto le interesaba en esa época. Y yo no puedo dejar de decir que ese fue un gran momento de Venezuela, un gran momento de las políticas culturales en Venezuela, en donde figuras del sur, Hugo Achúgar, por ejemplo, o Tomás Eloy Martínez, que llegó a innovar en el periodismo, o Carlos Jiménez, que llegó a dirigir el Festival Internacional de Teatro, fueron decisivos en un momento de nuestras vidas muy ricas, muy creativas, cuando Venezuela era el lugar del refugio de quienes huían de las dictaduras. A mí me complace mucho presentar a Hugo en este ciclo de conferencias y ratificarle el afecto que sentimos en Venezuela por él, y decirle que ahora lo comprendo más, porque ahora los exiliados y los quienes huimos de los militares somos nosotros. Yo estoy haciendo esta presentación desde Bogotá, donde estoy en el exilio, y ahora pues más cosas aún nos unen como experiencia y como gratitud mutua por lo que tú viviste con nosotros en Venezuela, y lo que sigue siendo un esfuerzo continuo de reflexión y de interpretación de nuestra realidad latinoamericana de nuestra parte y de tu parte. Gracias, Hugo, bienvenido. Todos los micrófonos son tuyos. Bueno, antes que nada, quería agradecer la invitación que me hiciera el profesor Carlos Guzmán para participar de esta serie de conferencias, nada menos que en el tricentenario jubilar de la UCB, que, como dijera Tulio, fue parte de mi vida en mi exilio en Venezuela, junto con el Rómulo Gallegos. Fueron años fundamentales para mí, y mi corazón está con la Universidad Central de Venezuela. Ahora Tulio mencionaba, viejo compañero de muchas de estas lides, algunos alumnos, a Yolanda Pantin, a Alberto Barrera, a Javier Lazarte, a Fernando Castillo, a los Hernández, a Lola G, a Igor Barreto, a tanta gente que no puedo nombrar a todos, pero quizás con esta frase resumiría lo que fue para mí Venezuela. En un reportaje, cuando volví a mi país,
de nacimiento en Uruguay, me hicieron una pregunta sobre cómo había sido el exilio. Y dije, yo nací en Uruguay, pero Venezuela me hizo. Y así es. Yo llegué a Venezuela joven para lo que son los patrones demográficos de Uruguay, pero viejo, porque cuando llegué me di cuenta que la mayoría de la población en Venezuela era en ese entonces menor de 18 años, o sea que llegué ya medio viejito. Pero bueno, de todos modos, sí, me siento en casa en la Universidad Central de Venezuela, y más con este tipo de programas, con esta maestría en gestión y políticas culturales que está llevando el profesor Carlos Guzmán adelante y tantos otros. Y bueno, no me quiero dejar llevar por la nostalgia, y quiero entrar en esta charla con dos aclaraciones. Una es que tiene que ver con una anécdota venezolana, por cierto. La primera vez que me tocó participar en una conferencia internacional en el Rómulo Gallegos, yo recién llegado del exilio, me había preparado unas tarjetitas, pero iba a ser una conferencia, una presentación, no una conferencia leída. El resultado que fue un absoluto desastre esa conferencia. Después logré resolverla, juntarla y escribir un artículo más o menos digno, pero desde ese entonces aprendí en Venezuela a que no me iba, y me lo prometí, que no me iba a presentar en ninguna conferencia sin tener la partitura, es decir, el texto escrito, que es este. ¿Tá? Aclaro porque voy a estar leyendo y voy a estar dirigiéndome a ustedes, y quería aclarar esto para que no lo entendieran como una falta de respeto. Lo otro es, me pasa siempre, esta vez llegué anoche al título final, que no es el que está anunciado, es otro, pero los títulos míos van cambiando a medida que escribo, a medida que pienso lo que tengo que decir ante esta audiencia. El título de lo que voy a hacer, de la presentación, es sobre relatos y escenarios en la pospandemia, atrapados entre el entusiasmo utópico y el desaliento distópico. ¿Por qué? Porque en muchos países, no solo en mi país, entiendo que en Venezuela también, entiendo que en otros países de América Latina y no solo de América Latina, se está discutiendo la cuestión de lo que se llama el relato, o como dicen en España, por ejemplo, de la narrativa. No la narrativa literaria, nada que ver con eso. Este tipo de relatos al que me refiero incluye a la cultura, a las políticas públicas, a la sociedad, a la nación y otros ámbitos o espacios reales o simbólicos. El relato tiene afinidad con ese concepto de la construcción de imaginarios y está vertebrado por lo político y lo ideológico. ¿Quién hace el relato? ¿O para quiénes se crea el relato? Y esta pregunta para mí me parece central, porque antes de que llegara la pandemia, que era un tema central ya el debate sobre el relato. El relato es eso que nos cuentan, eso lo que algunos agentes políticos o no políticos nos lanzan. En realidad, el tema del relato es un tema que venía desde antes, que se conocía como debate de ideas o batallas políticas. Y en ese sentido, dando la vuelta a la muy conocida frase de Klaus von Clausewitz, la guerra es la continuación de la política por otros medios, yo preferiría, sin desear traicionarlo, afirmar que la política es la continuación de la guerra por otros medios.
De hecho, pienso en lo que es el día de hoy Venezuela, lo que está pasando en Colombia, lo que está pasando en muchos de nuestros países, y bueno, la guerra, como dice Clausewitz, es un acto político. Los campos de batalla teóricos, sociales, económicos, son también, en definitiva, los espacios en los que se proponen y contraponen las políticas públicas, y en esta ocasión, lo que nos convoca, las políticas culturales. Por eso son guerras políticas, por eso son actos políticos. El relato es un acto político. Hablo del relato de la comunidad, de la sociedad, de la nación, de la comunidad y de la sociedad, pero que generalmente es elaborado por sectores políticos o corporativos, tratando de interpelar, en el sentido altuseriano de la palabra interpelar, al conjunto de la nación. El relato que se construye sobre el pasado, sobre el presente o sobre el futuro, siempre se contrapone a otros relatos. En realidad, lo preciso sería hablar en plural de los relatos, porque son varios los que están en el campo de batalla. Algo de esto viene pasando desde hace mucho tiempo, y se puede encontrar una idea similar en un intelectual indio de India, que se llama Dwara, Prasenjit Dwara, que dice: la segunda suposición es el privilegiar la gran narrativa de la nación como un sujeto histórico colectivo. Raramente el nacionalismo es el nacionalismo de la nación. En cambio, representa el lugar donde muy diferentes concepciones de la nación compiten y negocian entre sí. Esto nos ha pasado a todos, no solo le pasó a China, que fue el objeto de estudio que hacía Dwara sobre este tema. Él se refería así a China, pero a mí me parece que es particularmente útil para lo que nos está pasando al comienzo del siglo XXI, que ya venía, un siglo que venía complicado, tratando de procesar el último empuje de la actual revolución tecnológica, y de pronto se vio asaltado por la pandemia y sus propios desafíos. En las primeras décadas del siglo XXI, la lucha por el relato, que como ya dije, incluye políticas públicas y en especial las culturales, obvio, se vinculaba a temas como globalización y nacionalismo o aislacionismo, agendas de derechos y prácticas conservadoras, diversidad étnica, sexual y de género, además de las múltiples diversidades culturales o de grupos sociales, y finalmente a las aspiraciones de eliminar las desigualdades con las que convivíamos. En fin, todo ese ambicioso plan había sido acordado y de algún modo había convencido a muchos, y establecido por la UNESCO en la cumbre del año 2000, que luego se revisara en el 2005, en el 2010 y en el 2011, como, y fue llamado así, Objetivos del Milenio, que debían cumplirse en el 2015. Plan que en relación a la cultura fue definido por el sitio web de UNESCO como: aunque la cultura no se menciona explícitamente en los Objetivos del Milenio, adoptadas en 2000, ha sido ampliamente reconocido como un elemento clave a tener en cuenta para lograr los objetivos de desarrollo fijados por la comunidad internacional. Entre esos objetivos estaba qué ilusos éramos y cuánto hemos fracasado como sociedad, como países, como conjunto de países, la eliminación de la pobreza para el 2015. En estos momentos, la pandemia ha incrementado en cientos de millones la pobreza y, por lo tanto, la desigualdad. Pero posicionar, como lo hacía la UNESCO
en esto de los objetivos del milenio, la cultura en el centro del desarrollo es, dice la propia declaración de la UNESCO, una inversión esencial para la paz y la estabilidad mundial y un requisito para el éxito de una globalización que abarque la diversidad de enfoques y modelos de desarrollo. No me interesa ahora entrar, porque esto se discute ahí, en realidad todo se discute. En este momento, si vincular los objetivos del milenio con el desarrollo está bien o está mal. Sobre esto se debate, se sigue debatiendo. Lo que me interesa es que la UNESCO, en ese momento, para 2015, se apoyaba en un relato, y acá viene lo del relato, un relato que estaba sustentado por la agenda de derechos, no solamente la agenda de derechos humanos, sino la agenda de derechos sociales y culturales, derechos que algunos han llamado de segunda o tercera generación. Y esta agenda de derechos era un hilo vertebrador. Era una aspiración que no tuvo el éxito esperado y que en lo que a mí respecta sigue vigente. Fue, creo que sigue siendo, un relato que interpeló las políticas culturales de muchos países, lo que llevó a que en varios países de América Latina se renovaran, se hicieran planes, hubieran inversiones, hubieran cambios. No en todos. Eso también hay que aclararlos, porque hubo cambios de acuerdo a la agenda de derechos y hubo cambios que, invocando la agenda de derechos, terminaron por hundir a varios países en situaciones mucho más graves de violación de derechos culturales y sociales. Pero la resistencia a este relato de la agenda de derechos fue tremenda. Los egoísmos de algunos actores a nivel de estados, naciones, grupos empresariales o financieros trancaron con fuerza o con dobles discursos esta agenda. La lucha por la agenda de derechos, que algunas autoridades de muchos países desestiman por considerarlas que están contenidas en la Declaración de 1948 de los Derechos Humanos, y por lo mismo son innecesarios de profundizar, siguen teniendo fuerza y sentido. Es un relato que asusta a quienes no quieren integrar o aceptar estos valores como algo fundamental, un relato imprescindible para que en el siglo XXI la diversidad en todas sus variantes y el derecho de los que tradicionalmente fueron discriminados, invisibilizados u oprimidos se consolida como una parte de todos y todas en las diferentes sociedades. Alcanza con, pensar lo que fue Chile y el movimiento Tú eres el violador, o lo que son las movilizaciones del 8M, del 8 de marzo, que incluso en plena pandemia siguen estando y convocándose con fuerza, no solamente en mi país, en Uruguay, sino en muchos otros países. Estos años que estamos viviendo, estos años de comienzo del siglo XXI y de pandemia y de revoluciones tecnológicas son años cruciales. De ahí la importancia de que el relato que se construya para políticas culturales, el relato que se construya para el país que queremos o las sociedades que queremos, sea un debate y una batalla crucial. Porque algunos que rechazan o protestan contra la agenda de derechos, y los hay, cuando se habla de cultura, se habla solo del teatro, de las letras, de la música, de la danza, como la bella cultura, las bellas artes, la alta cultura. Son herederos de una tradición secular. No es que el teatro, ni la danza, ni la música, ni la escritura, ni la literatura,
no tenga importancia. Claro que la tiene. Pero hay otras expresiones culturales, hay otros modos de entender la cultura. Y es en este sentido lo que se constituyó como la agenda de derechos. En definitiva, esto que reivindican quienes se oponen a la agenda de derechos culturales, a la agenda de que cada uno defienda su cultura, ya sea como comunidad o no. Me refiero a la diversidad cultural, que es, en definitiva, el eje vertebrador de esta agenda de derechos, y que esta gente rechaza, es lo que les dio lustre a los llamados distinguidos de la cultura, desde por lo menos el siglo XIX. Era esto, la cultura entendida al modo del siglo XIX, lo que lo convertía en ciudadanos distinguidos, al decir de Bourdieu hace ya bastante tiempo. La cuestión es si esta llamada y resistida agenda de derechos va a seguir teniendo vigencia o viabilidad en lo que se viene tecnológicamente y en eso que se llama la pospandemia. En definitiva, esto es lo que me pidieran que hablara, de qué pasaba en la pospandemia. Pero me parecía que tenía que entrar por esto otro del relato, porque es eso, es con qué relato vamos a entrar en la pospandemia. La pospandemia parte con profundas grietas y desigualdades que son escalofriantes. Ya venían de antes, pero la pandemia las ha profundizado. La concentración de riqueza de unos pocos, las dificultades para muchos artistas o ciudadanos para poder desarrollar sus artes o sus creaciones culturales, la infame e injusta imposibilidad de alcanzar salud, dignidad y sustentabilidad en las distintas comunidades de nuestros países y otros muchos del planeta, es una realidad que pocos, aunque poderosos, son los que se atreven a desconocer. El incremento exponencial y el desempleo de estos últimos 14 o 15 o 18 meses, como quieran medir ustedes la pandemia, alcanza de modo especial a la mayoría de los artistas y de los grupos culturales, no solo en nuestros países, también en otras partes del planeta. Y la acompaña al mismo tiempo que algunas corporaciones, algunas instituciones se han beneficiado de la pandemia. Y esta es la otra cara de la moneda. La pandemia son los muertos, son los enfermos, es el virus que avanza y las cepas que se multiplican, pero también son los millones de besos que se multiplican, los millones de las distintas farmacéuticas que se multiplican y de todos aquellos que por una u otra razón sufren el privilegio, y quiero ser irónico, de vivir gracias al sufrimiento de la mayoría. No lo sé, o mejor dicho, no tengo indicios o datos para afirmar que en el futuro de la pospandemia se den escenarios virtuosos por sí solos, sin políticas culturales que nos hagan factibles. Es posible, según algunos, que el llamado rebote económico de algunos países abra puertas al optimismo, sobre todo en los países más ricos. Sin embargo, quizás por una personal vocación distópica, percibo que algunos de los escenarios posibles no son necesariamente o sean necesariamente probables. Unos pocos de estos escenarios están o estarán dispuestos a sacrificar varios objetivos del milenio y de paso a acabar con ciertos avances en algunas prácticas culturales o agendas de derecho.
el autoritarismo, la inagotable codicia de algunas empresas o de algunos estados no va a hacer mucho para que las desigualdades y la vulneración de la agenda de derechos y de la diversidad sigan adelante y se consoliden en un mundo quebrado y amenazado de distintas posturas. Sean medioambientales, porque se está destruyendo el medio ambiente, ideológicas o herencias seculares. Más allá de estas corporaciones enriquecidas o de los países que se beneficien de un auge eventual en el precio de sus commodities, el cobre que tanto se necesita ahora para las transmisiones por Wi-Fi, etc. O de sus productos sanitarios, porque no son solo las vacunas, está el oxígeno y todo lo otro que acompaña esta crisis. Esos esenciales, como por ejemplo el oxígeno o el agua, o los elementos higiénicos, el jabón, el alcohol en gel, etc. Es por esto mismo que no parece vislumbrarse un futuro favorable para que las necesidades sociales y culturales sean objeto de algo más que un saludo a la bandera, simbólicamente apreciado, pero inoperativo para reparar lo destruido. Por esto mismo, la construcción de un relato democratizador y que sea sustentable a la vez, que se comprometa con defender y consolidar la agenda de derechos culturales, no parece presentar grandes chances de pasar de lo posible a lo probable. Porque construir ese relato implica poder representar el deseo de muchos contra los deseos de algunos que otros siguen esperando, encerrados en sus caducas creencias, atrapados por sus compromisos con el canto más poderoso de los dineros mal habidos o directa y violentamente arrancados a los pueblos que supuestamente representan. Porque de representación se trata, y de representarnos como ciudadanos, como miembros de comunidades con necesidades culturales esenciales. Es por eso, y ahora, cuando termine, voy a pedir a Yesenia que me ponga un breve, dura 2 segundos, video. Ferreira Goulart, el magnífico poeta brasileño, acuñó un eufrasio que la imagen y la voz de María Betania difundió en las redes sociales y virtuales. Por favor, si me pueden pasar ese video, que dura 3 segundos. ¿Sí? Sí, ya lo estamos colocando. Ah, gracias. No se ve. A arte ¿No se ve? existe. No, no se ve. Ahí, ahora. Ella se repite. ¿Se ve ya? Ahora sí. Adelante. A arte existe porque a vida não basta. Gracias. Quería que lo escucharan con la voz de María Betania, primero porque es una cantante maravillosa, un artista, pero un artista que está además repitiendo una frase de un poeta maravilloso como Ferreira Goulart, que dice eso: a arte existe porque a vida não basta. El arte existe porque la vida no basta. Es decir, no alcanza. Es decir, vivir no alcanza y por eso es necesario el arte, por eso es necesario la cultura. Quizás sea una forma poética del viejo dicho: no solo de pan vive el hombre y la mujer. Pero es ese impulso que da cuenta de lo que muchos poderosos no entienden, o si lo entienden lo usan para sus más mezquinos intereses. Todo relato, toda historia, toda construcción argumentativa o interpretativa
nos habla de representaciones, es decir, de construcciones surgidas de intereses, aspiraciones y voluntades que tienen nombre y apellido, presupuestos ideológicos y estéticos, programas manifiestos y estructuras del sentimiento, y no de impolutas ecuaciones científicas acordadas intersubjetivamente o universalmente consideradas válidas. Toda representación supone un campo, y lo reitero, de batalla. El campo cultural es el espacio simbólico donde los distintos actores luchan por establecer su versión de la historia o su rosario de valores. ¿Cómo representar entonces el campo cultural o la simbolización artístico-cultural de una sociedad sin tener en cuenta estas tensiones y estrategias en la lucha por el poder? ¿Cómo hacerlo sin tener en cuenta los grupos de poder? Y todo eso otro que acompaña a la representación cultural o simbólica y se expresa en las instituciones académicas, en la promoción de prácticas culturales populares o en la distribución y circulación de las artes, en el otorgamiento de premios, reconocimientos, etc. No es posible, ni tendría mucho sentido, someterlo a votación, una especie de asamblea constituyente de la cultura, donde la ciudadanía estableciera valores y primaciones. Los aparatos que legitiman la cultura o el arte son aparatos que expresan las tensiones en las luchas por establecer hegemonías. Mi arte es mejor que el tuyo. Mi expresión cultural es mejor que la tuya. No es necesario recordar que varían históricamente. Es cierto. De hecho, se puede decir que hoy en día lo que existe es una pluralidad de cánones, una pluralidad de valores, de sistemas de validación que coexisten en el mundo y particularmente en nuestra América. Esta pluralidad de esferas públicas conlleva, de hecho, la dificultad de un relato único y universal. El relato, y me reitero, de la pospandemia no va a ser singular, va a ser plural. Van a haber varios relatos pospandémicos. ¿Esto implica optimismo o pesimismo? ¿Las políticas culturales estarán en paz o en guerra? ¿Serán sustentables o destinadas a una implacable fecha de vencimiento u obsolescencia? Yo me caracterizo por hacer preguntas y no dar respuestas. Así que viene ahora la segunda y última parte de esta presentación, que titulé con el nombre que le dio el Consejo de las Artes de Canadá el pasado 15 de abril, es decir, mañana va a ser un mes que presentó este informe, y que se puede conseguir en internet fácilmente, se busca con este nombre, tanto en español como en inglés. Arte ahora más que nunca. Art now more than ever. Fue una consigna planteada por el Consejo de las Artes de Canadá, como decía, hace un mes, que se completaba con una acotación que decía: Plan estratégico para 2021-2026. Este plan, elaborado durante la pandemia, obviamente, parte de algunas afirmaciones que voy a mencionar ahora, pero que quiero que se entienda. Esto es un plan propuesto desde un país rico, por supuesto, como Canadá, de un país con algunas o muchas virtudes, pero que está pensado en un plazo histórico 21-26, que es en el que todos soñamos estemos en la pospandemia.
y dice en afirmaciones como la siguiente: el poder del arte sobrevive, perdura, cuando todo lo demás se derrumba. El arte es una necesidad esencial. El arte y la cultura han jugado un papel fundamental en la vida cotidiana de la gente a lo largo de la pandemia, aunque las artes, al igual que otros sectores, han tenido que suspender muchas actividades. Las audiencias están todavía involucrándose con el arte, aun cuando las oportunidades para la mayoría de los artistas y los trabajadores de la cultura para realizar sus oficios se han reducido a casi nada. Esta situación no va a continuar indefinidamente. El cielo se limpia, y lo dicen casi poéticamente, el cielo se limpia incluso después de la más destructiva de las tormentas. Necesitamos artistas para imaginar una nueva realidad ahora más que nunca. No se queda allí. El plan tiene unas 23 páginas y creo que es muy interesante. A partir de estas y otras ideas, el Consejo de la Cultura de Canadá plantea que lo que se ha hecho son o permiten establecer ejes fundamentales de su plan estratégico, pero que a la vez estas ideas implican un relato que cuestiona la situación de las artes y la cultura antes de la pandemia y propone cambios e innovaciones imprescindibles. En este sentido, dicen lo siguiente: la falta actual de equidad y de inclusión también ha obstaculizado el involucramiento de nuevas audiencias y ha limitado el florecimiento de las organizaciones en nuestra crecientemente diversa sociedad. Al transformarse en más equitativo, diverso e inclusivo, el sector de las artes generará una rica creatividad artística y literaria, la cual estará mejor posicionada o posicionado para compartir con audiencias más amplias. Pero lo destacable de este relato de los canadienses es el hecho de proponer medidas que quizás se vienen intentando o realizando desde antes, pero ahora con una conciencia muy especial de la transformación o de la revolución tecnológica. Así, afirmaciones como alentar el desarrollo de los modelos innovadores de negocios y apoyar la continuidad de la transformación digital, comprometer los socios canadienses e internacionales, especialmente en el campo de la innovación social, a apoyar y posicionar a las artes en la reconstrucción post-pandémica de la economía, de las comunidades y de la sociedad. Y acá este es el relato que a mí me entusiasma, que es el que me gusta, que es el que, sobre el que he escrito hace unos tiempos, antes de la pandemia, que es el tema de la articulación de las artes, la cultura e incluso la gestión cultural y las políticas culturales, obviamente, todo ese combo, con la revolución tecnológica. Algo que ahora esta pandemia ha puesto en evidencia, y es apostar a la innovación, una innovación que tiene que tener un carácter especialmente unido o acompañando a la revolución tecnológica. No podríamos estar haciendo esta conferencia si no fuera por el auge que ha tenido el Zoom y otras modalidades. Ni los artistas hubieran podido presentar sus obras en espacios virtuales o digitales. Es decir, este es el desafío de la pospandemia y de ahora, de ya, de esta lucha todavía con la pandemia en algunos países como India o Brasil, arrasando con la población. Pero los canadienses proponen esto
combinando con la descolonización y con una firme defensa de las múltiples minorías, expresiones culturales oprimidas, olvidadas u invisibilizadas. Este relato articula dos conmociones, lo acabo de decir, la de la pandemia y la de la revolución tecnológica, y lo hace desde una agenda muy cercana a la de la UNESCO. Por eso, este relato no presupone una vuelta a la antigua normalidad, porque se habla ahora de la nueva normalidad, esta que estamos viviendo. Y se espera que cuando termine la pandemia y entremos en la pospandemia, volveríamos, algunos creen, o algunos desean, quieren, volver a la antigua normalidad. Pero esa antigua normalidad anterior a la pandemia no era un paraíso. En realidad, yo no quisiera volver a eso si se pudiera. No hay que volver atrás como a un paraíso perdido. Hay que reconstruir e innovar. Algo diferente a esto que venía desarrollando sería un relato que algunos en mi país y en otros países cultivan, imitando al filósofo Leibniz, que proponía que todo es posible en el mejor de los mundos posibles. A lo que Voltaire, en su novela El Cándido, le respondía a través de un personaje icónico, que se llamaba Pangloss, y haciéndole decir: todo va de la mejor manera en el mejor de los mundos posibles. Es decir, y acá está, la negación de Leibniz y de Pangloss de que todo va de la mejor manera en el mejor de los mundos posibles es la de algunos de nuestros líderes en América Latina. Me refiero, alcanza y sobra, con Bolsonaro en Brasil o el señor Trump en Estados Unidos, que se fue. Porque para ellos todo iba bien. Es una manera de cuestionar, de hecho, lo que proponía Canadá. Y se podría cuestionar la propuesta de Canadá porque, bueno, sí, esa propuesta es sustentable porque viene de un país rico. Mi pregunta ¿es válida para otros países en nuestra América? ¿Es posible cuando el horizonte de sociedades que van a tardar muchos años en terminar de vacunarse y alcanzar la llamada inmunidad de rebaño? ¿Es posible en un mundo en el que las desigualdades confirman las inequidades preexistentes en la pandemia? En 2018, antes de la pandemia, Andrés Ortega sostenía: en la actualidad se está produciendo un renovado esfuerzo por impulsar un nuevo optimismo, armado de datos y también de una cierta filosofía. Claro, el mismo Ortega, en el 2021, decía que el mentado nuevo optimismo sobre el que reflexionaba había sido talado por un pequeño virus. Pero de algún modo se resignifica en plena pandemia cuando afirma Ortega, en un artículo que titula El impacto del COVID-19, de la COVID, porque COVID-19 es la enfermedad, es femenina, la digitalización como bien común. Y dice esto Ortega: también la pandemia y la forma de enfrentarse y sobrevivir en ella ha puesto de manifiesto y agravado la significancia de distintos tipos de brechas digitales y de conectividad entre zonas rurales y urbanas, entre colectivos sociales, incluidas por ingresos y por géneros, y entre empresas, entre grandes y pequeñas empresas, que se necesitan abordar y colmar de cara a ese o a esos nuevos contratos sociales, presupuestos en eso que yo llamo el relato. Pues la combinación de las brechas digitales y la pandemia
amplifican las brechas sociales y las desigualdades en diversos ámbitos de la vida. Entro en las 3 páginas finales. Entro en 10 minutos finales. La pandemia no llegó sola ni a un desierto. Nos alcanzó cuando estábamos intentando digerir los efectos de la revolución tecnológica de las últimas décadas y comenzábamos a familiarizarnos con eso que se llama inteligencia artificial. Esta conjunción de fenómenos que implican un cambio de paradigma o un cambio de muchos paradigmas nos obliga a repensar muchas cosas y no lo que en esta ocasión y entre muchas otras cuestiones importantes es para mí fundamental. Hay una argentina, Andrea Yunta, que en medio de la pandemia planteó un programa virtualmente con la consigna pensar todo de nuevo. Y yo creo que sí, que esta pandemia nos obliga a pensar todo de nuevo. Los escenarios posibles o la perspectiva de las políticas culturales plantean desafíos de alcances heterogéneos. Algunos posibles, algunos otros probables y algunos otros impensables con los datos que tenemos. ¿Cuáles políticas culturales para la heterogeneidad y diversidad social? Me preguntan por chat cuál es la referencia de Canadá. La referencia de Canadá está, si pones en Consejo de las Artes y la Cultura de Canadá, perdón que interrumpa, pero alguien me preguntó, si ponen Consejo de las Artes de Canadá, arte ahora más que nunca, o Art More Than Ever, en inglés, lo van a conseguir. Y además está publicado en IFACA, que es la Asociación Internacional de Centros y Consejos de las Artes de todo el planeta. Bueno, vuelvo. ¿Cuáles políticas culturales para la heterogeneidad y diversidad social y cultural que nos alberga en América Latina? Se ha probado con diversa suerte una cultura de lo virtual. Ahora mismo, en esta celebración jubilar de los 300 años, lo que hacemos es, y ya lo dije, es un diálogo internacional virtual. Es decir, la pregunta es, ¿la virtualidad llegó para quedarse o es solo una etapa que el tiempo abandonará? Hay quienes afirman que en el mejor o peor de los casos llegó para coexistir con otros modos de convivencia. Las fiestas populares espontáneas ante el hartazgo de confinamientos y encierros, y en mi país lo que llaman fiestas clandestinas, y son vigiladas y castigadas en función de la salud sanitaria, con un amplio apoyo de la ciudadanía y una ley que se está discutiendo ahora para perseguir estas fiestas clandestinas. Los espectáculos teatrales y musicales que se abren o se cierran según van dando los datos de las noticias del avance de la pandemia. Estas políticas de control social que acompañan con la consigna del ejercicio de una libertad responsable, ¿llegaron para quedarse? La pospandemia será en todos los países una suerte de fiesta desenfrenada, o las medidas de distanciamiento físico y social serán un recurso incorporado en las políticas públicas y culturales a venir. ¿Saben lo que pasó? Lo leí anoche, cuando ya había terminado de escribir esto. Un gobernador de mi país, del
Caroso, en mi país, del centro de mi país, lanzó ayer la consigna de que cuando se termine la pandemia, es decir, la campaña de vacunación, creyendo él que con la vacuna se termina todo, en contra de lo que opinan muchos científicos, hacer un gran pogo de rock en su estado, en su provincia, para celebrar y divertirse con el fin de la pandemia. Esas son las cosas que algunos relatos están construyendo. Es el relato del éxito, del triunfo, vencimos, sin darse cuenta de los efectos que la pospandemia va a profundizar de lo que pasaba antes. ¿La gestión cultural deberá incorporar en el futuro una política higienista? No lo sé. Nadie lo sabe todavía, aunque se confundan deseos con realidades. Lo que sí es necesario tener en cuenta que en muchos países de nuestra región y de otros lugares, las marchas, las protestas, la celebración del 8 de marzo de las mujeres y otras manifestaciones y performances continúan existiendo reprimidas o no. Y esto último lo menciono, no solamente porque está ocurriendo, sino porque el futuro no va a parar las batallas en la calle y en los espacios simbólicos, presenciales y virtuales. Cosa que no los puede dejar de tenerse en cuenta al imaginar una acción o una producción cultural o artística. Los grafitis no han desaparecido. Es más, durante la pandemia, en muchos lugares han florecido. En algunos casos son acciones colectivas y cotidianas o coordinadas como expresión de sectores que se sienten abandonados o reprimidos. Todo lo anterior, todo lo que he venido diciendo, me obliga a pensar qué se ha hecho en algunos de nuestros países y a apreciar la existencia de distintos relatos. Por su parte, la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la OEI, organizó un webinario, Derechos Culturales en Iberoamérica, un impulso para los nuevos escenarios, en colaboración con la Fundación Alternativa, en la que se analizaron los actuales contextos sobrevenidos por la pandemia y los desafíos que el mundo encara en la región. Pero más allá de lo que se impulse desde organismos internacionales y de lo que se informa periódicamente en ACORNS, la publicación que mencionaba de IFACA, donde pueden encontrarlo de Canadá, se da cuenta de lo que sucede en todo el planeta con una sección, especialmente nuestra parte del mundo, con una sección que se llama ACORNS Iberoamericano. Ahí se puede comprobar que hay agendas nacionales, a veces convergentes con los grandes acuerdos internacionales, y otras marcadas por situaciones particulares. En este sentido, la Secretaría de Cultura del Gobierno mexicano ha iniciado un acuerdo nacional con las secretarías y los responsables de la cultura a lo largo de todo el país, es decir, de México, con el fin de distribuir un total de 32 millones de pesos mexicanos para apoyar artistas y creadores locales. 32 millones de pesos mexicanos equivale más o menos a $1,5 millones de dólares en un país de 120 o 110 millones de habitantes. Hagan los cálculos ustedes. Por otra parte, UNESCO otorgó una ayuda al gobierno de López Obrador, de México, a través del Centro de Investigaciones en Comunicación Comunitaria de México, una ONG que desde 2014 fomenta la creación de medios de comunicación en zonas donde el tejido social es débil. Esa iniciativa, según la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, creará 6 empresas indígenas mediante programas de formación, financiación inicial, un proceso de preincubación y la creación de una web de comercio electrónico. El dinero de la ayuda proviene del Fondo Internacional de la Diversidad Cultural, que junto con el apoyo para nidos culturales, anunció en estos días el nombre de 5 proyectos que también recibirán $70,000 para sus financiaciones. Uno de ellos
seleccionados entre más de 1000 propuestas, es la labor que hace la Asociación Mujeres en las Artes, Leticia de Oyuela de Honduras, que con el capital recibido apoyará la participación de las mujeres en la sociedad civil, creará un comité nacional y una plataforma de intercambio de conocimientos. El anuncio de estas ayudas fue dado en la 14ª sesión anual del Comité Intergubernamental de la Convención 2005 sobre la Diversidad. En el encuentro, la directora general de la UNESCO, Audrey Azoulay, reivindicó que la cultura, y la cito, no puede ser olvidado de los planes nacionales de recuperación de los estados tras el COVID y añadió que sin este sector, el de la cultura, la recuperación no es posible. Esto está pasando, pero no sé si todo el mundo, si todos los gobiernos lo están escuchando. En definitiva, las actividades en México o en Honduras van en una dirección que no es la que se da en otros países latinoamericanos y que UNESCO también las apoya. Hay también emprendimientos que apuntan exclusivamente al modelo de las industrias creativas, al cine, por ejemplo, o a la creación de empresas en el espíritu de la economía naranja. Esto en Colombia es particularmente importante y Uruguay parece que el actual gobierno de Uruguay parece que está muy entusiasmado también. Las diferencias muestran, y ya termino, lo que he venido diciendo desde el comienzo. En la construcción de un relato sustentable para el momento de la pospandemia hay demasiados actores, múltiples intereses, y no creo que la resiliencia, por más que se promueva desde las comunidades y de los núcleos artísticos, alcance. En esta batalla de las políticas culturales hay múltiples actores con poderes y relatos diferentes, y a veces hasta opuestos. En este debate estamos metidos, pero especialmente lo están aquellos que tienen fondos propios o apoyos internacionales, y las agendas no suelen ser las mismas. Están metidos los artistas, los gestores culturales, los académicos, los formadores de opinión y, por supuesto, nuestros gobiernos. Nada es fácil, nada es simple. La lucha por el relato definirá qué futuro queremos o podemos lograr. Las batallas se vienen jugando desde hace mucho tiempo. Algunos, no sé si las han ganado, pero se han hecho más que multimillonarios. Otros reciben limosnas. En mi país, a los artistas no formalizados le ofrecieron como apoyo $150 durante 6 meses para que sobrevivan. En Uruguay, para que tengan una idea, con $150 a veces no se logra ni siquiera pagar el alquiler de una habitación en una pensión. Otros reciben limosnas y sueñan con sus canciones, sus malabares, sus palabras, sus pinceles, sus encantos que los hacen continuar repitiendo con Ferreira Goulart y María Betaña. El arte existe porque la vida no alcanza. Muchas gracias a todos. Dispuesto a escuchar las preguntas o comentarios que les parezcan necesarios. Gracias, profesor Hugo. ¿El profesor Tulio Hernández está por allí? Tenés que desarmar tu teléfono, Tulio. O alguien le tiene que habilitar a Tulio el teléfono, el micrófono. Ya me dieron permiso. Bueno, muchas gracias, Hugo, de verdad por esta provocadora y abierta reflexión. Hay algunas
preguntas que voy a fundir en una sola, pero en realidad el trasfondo es dónde debería estar el foco de atención de las políticas culturales para los próximos años en América Latina. Pero yo quiero hacerte una consideración para ver cómo se ve esto desde el Cono Sur, porque creo que paradójicamente en el momento en que más se exige de la incorporación de las políticas culturales para la recuperación, que obviamente vamos a necesitar todos los países post pandemia, antes de la pandemia era, yo creo, uno de los momentos de mayor fragilidad y debilidad de las instituciones culturales en el marco de los gobiernos de América Latina, ya sean estos de derecha o de izquierda, o esos híbridos incomprensibles como el caso venezolano. Es decir, ¿cómo hacer para un sector que había perdido poder de acción y poder de ser escuchado en el mundo político antes de la pandemia, pueda ahora recuperarse y atender a estas exigencias tan complejas de lo que viene? Yo creo que las dos preguntas se tocan, la de en dónde colocar el foco de atención para las políticas culturales en los próximos años y cómo hacer con un sector que en vez de cobrar fuerza, el sector cultural, la ha ido perdiendo en casi todos los países, incluso en lugares como Colombia, que habían logrado un desarrollo institucional bastante notable y hoy, marcados por el tema, por ejemplo, de la economía naranja, se ven también aminorados en su presencia institucional cultural. Gracias, Tulio. Gracias a quienes han hecho preguntas. Hay una pregunta que saltó en el chat que voy a incorporar. Y ahora me refiero. Voy a hacer las dos que tú resumiste y esta que vi y que me llegó. Primero, ¿dónde poner el foco? No te me vayas, Tulio, porque si no, por tus gestos puedo ver si voy bien en lo que me estás diciendo. Una de las preguntas es ¿dónde poner el foco? ¿No? En las políticas culturales, o en el conjunto. Yo creo que lo que quise decir, o lo que quiero decir, es que el foco es en resistir lo que yo he llamado el relato, no lo llamo yo, se llama el relato de que todo va de la mejor manera, en el mejor de los mundos posibles, y mostrar y construir otro relato. Un relato que muestre esas desigualdades, esas terribles mentiras, porque son mentiras. Es decir, porque en muchos países, y no hablo solo del mío, se combina el destinar dinero a pagar deudas, por ejemplo. Leía el otro día, 1 de cada 8 países en el mundo dedica su producción para pagar la deuda. Solo para eso. Solo para eso. Es decir, el foco, hay que poner el foco en ganar en la esfera pública, ganarlo en donde sea, ganarle la cabeza a la gente, ganarle el discurso a los empresarios, a los gobiernos, a las instituciones,
de qué es lo que se necesita. Me parece que allí pondría yo el foco. No sé si es por ese lado que iba la pregunta, pero yo pondría allí. Es una batalla por construir un relato. Es decir, esa consigna, tanto la consigna que dice María Betania, Ferrer Regular, el arte existe porque la vida no alcanza, no basta. Y lo que dicen el Consejo Nacional de las Artes de Canadá, arte ahora más que nunca, son, y lo que dice la propia Azoulay, ¿no? Es decir, que dice, para reconstruir el futuro, la cultura es esencial, pero es una cultura con innovación. Y eso me parece que es. Hay que exigir la innovación. Es decir, no me vengan a construirme de vuelta un teatro, a no ser que se me haya destruido totalmente, porque el teatro se puede hacer en la calle. Se puede bailar en la calle. Se puede hacer conciertos o se puede hacer lo que sea. Es decir, hay que dar una pelea en ese sentido. ¿Cómo lo puede hacer un sector que venía débil? Es eso, ¿no? Y que había perdido fuerza. Y bueno, yo creo que ahí está la creatividad del arte y la innovación. Es decir, el otro día veía una imagen muy seductora. En Japón se hace teatro, pero ¿cómo hacen teatro para evitar las cosas sanitarias y la pandemia? Bueno, hacen teatro, es un teatro circular en que han instalado entre cada espectador una especie de madera o no sé qué, y uno ve como si estuviera en un espectáculo pornográfico, por un agujero, lo que se desarrolla, la obra de teatro que se desarrolla en ese lugar, ¿no? Como una especie de peep show. Es decir, hay que inventar modos de hacer circular el arte, modos de hacer bailar en la calle, utilizar los celulares, aparte de Instagram y todo lo demás, para que circulen y para grabar. Se está haciendo arte con celulares. Se está haciendo, es decir, por eso yo digo pandemia y revolución tecnológica va de la mano. Y los artistas, y ahí tienen que pelear, por exigir que todo tenga el mundo acceso a esta virtualidad en que estamos viviendo. Porque si no, ahí vamos perdiendo. La lucha, me preguntaba alguien por chat, una persona preguntaba si es a nivel gubernamental o en otro lado. No, yo creo que es en los dos lados. Es decir, hay que luchar con los gobiernos y hay que dar la pelea a nivel de gobierno, pero también hay que dar la pelea en todo lugar. En todo lugar. En los grafitis, en las manifestaciones, en las performances, en las comunidades, en el vecindario, en lo que sea. Porque la cultura, no ya solo en términos económicos, que es un poco lo que decía la representante de UNESCO, es esencial para el desarrollo de la pospandemia, sino por lo otro, porque hay una anécdota muy vieja, y termino con esto, Tulio. La escuché hace como 40 años, cuando recién empezaba, o más, 50 años. Un rey convoca a la orquesta de cámara de su reinado, y entonces les pide que toquen una música, una pieza. Y entonces, muy contentos, el rey distribuye sus monedas de oro
y entonces llama a los distintos instrumentitos. Entonces viene el trombón y entonces le llena el trombón con monedas de oro. Viene el violinista y le pone las monedas que caben adentro del violín, etc. Hasta que llega el flautista y, claro, en la flauta le entran 2 o 3 monedas de oro. Esto un poco la desigualdad y el poder y el manejo de los dineros. Pero ¿qué pasa? Hay una segunda parte. Le gustó tanto que pide una segunda pieza musical. Y esta segunda pieza musical al rey no le gusta nada. Y entonces los llama uno por uno y les dice, perdón, el chiste es un poco vulgar o prosaico, que se introduzcan en su trasero el instrumento musical que tienen. Y por supuesto, el de los bombos no lo puede hacer, el del violín más o menos, pero el que le va peor, por supuesto, es el flautista, ¿no? Esto marca las desigualdades, y cómo se maneja a veces arbitrariamente los recursos y cómo hay que pelear por cosas como leyes que aseguren la seguridad social para los artistas, que no en todos los países existen, ¿no? Leyes que combatan la informalidad de muchos artistas y no se nos mueran en la calle. Hay muchas cosas. Es decir, hay que convertir en el relato de la pospandemia que así como el programador de una computadora que posibilita la enseñanza es tan esencial como un artista o como una comunidad que desarrolla su cultura. No sé si con eso contesto todo o hay repreguntas o lo que quieran. No te escucho, Tulio. Te silenciaron de vuelta. No me silencien a Tulio. Sí, yo creo que aquí hay una desigualdad fundamental. Bueno, yo veo que no hay ninguna réplica. Hay algunos, lo de la disputa por los relatos ya lo dijiste, y no veo ninguna otra. En todo caso, Hugo, gracias por esta reflexión. Creo que nos queda una buena agenda de cómo reflexionar sobre estos temas, y sin lugar a duda, la pregunta es cómo hacer esa puesta en valor, revalorización del papel de la cultura en la recuperación desde el punto de vista de las innovaciones. ¿Cuáles son esas? Y eso es un territorio muy fértil y muy amplio en el cual seguramente tendremos que seguir reflexionando. Si quieres despedirte, Hugo, bienvenido. Bueno, muchísimas gracias, Tulio, muchísimas gracias a la UCB y muchísimas gracias al profesor Carlos Mann por esta invitación y a todos los que hicieron posible técnicamente la comunicación y sobre todo a quienes pudieron escucharme y espero que les haya interesado. En todo caso, Tulio lo dijo al principio y me quiero despedir con eso. Al final dijo estimulante o provocadora presentación, algo así. Me han dicho de toda la vida, que soy un antropólogo, que soy un sociólogo, que soy un poeta, que soy... Yo creo que lo que soy, y he sido toda la vida, es un provocador. Y disfruto mucho. Eso y la docencia provocando a que la gente piense, y que piense por sí misma.
Gracias, Tulio. Gracias, Muchas Susana. gracias. Felices 300 años. Rocío, Bueno, Lo muy siento, sí. agradecida. Sí, gracias al profesor Hugo, al profesor Tulio por estas interesantes reflexiones que una vez más nos llevan a interiorizarlas en cada uno de nosotros como profesionales y como gestores para poder valorar el papel que estamos desempeñando desde nuestro rol. Así que de parte del comité organizador de esta serie de conferencias, pues estamos muy agradecidos por tan magnífica disertación. Para finalizar, queremos también agradecer a nuestros invitados, a todas las personas que se unieron a esta conexión el día de hoy, y para la próxima semana tendremos una interesante conferencia donde la profesora Roxana Reguillo de México nos hablará también de otro interesante tema titulado Tejidos, símbolos y narrativas, la comunicación en tiempos de pandemia. Esta jornada será también moderada por el profesor Carlos Guzmán. Si desean participar, solo envíen un correo a la dirección polycultcovid19@gmail.com e inmediatamente les llegarán los enlaces para que nos puedan acompañar ese día y también pues formular algunas preguntas con antelación. Gracias nuevamente a todos, que tengan un feliz viernes y un excelente fin de semana. Rosana Reguillo es una genia. Vayan a escucharla, es una genia, Rosana. Gracias. Así es, gracias. Feliz viernes. Feliz.